Cada vez tenemos más claro que la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles es la lectura del libro del Espíritu Santo. En este texto del capítulo 12, 24, 13, 5a, tenemos reflejada toda esta realidad. Y cómo el Espíritu va guiando a esta comunidad de discípulos para pregonar el Evangelio de Jesús. Pero es el Espíritu Santo quien les ilumina, les da fuerzas, porque corremos el riesgo de que pensamos que la Iglesia soy yo, este obispo, este cura, simpático o no simpático, el que pone en marcha la Iglesia. No. Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que ilumina, que nos da fuerzas, que nos da vida. Y cuando en una comunidad, en una iglesia, los pastores y toda la comunidad del pueblo de Dios, cerramos al Espíritu Santo en la sacristía de nuestros templos, estamos haciendo una comunidad fría, sin luz, una comunidad que no funciona. Es el Espíritu como tenemos en esta lectura del libro de los Hechos. Cuando cumplieron su servicio, Bernabé y Saulo se volvieron de Jerusalén, llevándose con ellos algunos más para hacer extensible el anuncio del Evangelio, el querigma de la Iglesia, que Cristo ha resucitado y vive para todos nosotros. Y por eso siempre se forma un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Después de ayunar y orar, solamente desde la oración sincera, pero no una oración mecánica de grupo, no, una oración de la Iglesia. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos guíe. Por eso aparece en un texto también de los Hechos de los Apóstoles, reunidos cuando tienen que elegir. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. El Espíritu Santo era uno más de esa iglesia que caminaba y de esa iglesia que anunciaba el mensaje evangélico. Pero no olvidéis que el Espíritu Santo brota desde la oración sincera, no mecánica, desde la oración del corazón. No nos queramos engañar, queridos fieles, que estáis estropeando la oración, a veces con vuestros rezos, vacíos de toda esa interioridad del Espíritu. Y entonces la oración no llega donde debe llegar. La oración nos pone en movimiento del anuncio del Evangelio. La oración es para anunciar íntegramente el Evangelio de Jesús, sin miedos ni complejos, en un momento difícil. Es la oración la que hizo que el Espíritu Santo bajase sobre aquellos fieles, aquellos discípulos reunidos por miedo a los judíos. Y es la oración con María el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo baja y transforma aquella comunidad. ¿Para qué? Para que fuesen a anunciar la gran borrachera del Evangelio, de la vida, que es el Evangelio de Jesús. Fijaros qué bello. Y lo bonito sería que en nuestras celebraciones de la Eucaristía, con María, nuestra Madre también, recibiésemos el Espíritu Santo en el pan santo, consagrado para nosotros, para anunciar, para salir al mundo sin miedos ni chismorreos clericales de ningún tipo y absurdos que entorpecen la Iglesia y que entorpecen estos lugares de apariciones que las estamos falsificando. Esto es
Por esto, hermanos, donde contemplamos en estas lecturas a lo largo de estos días, Cristo se expresa como el buen pastor. Cristo se expresa como la puerta para entrar al aprisco. Y Cristo se expresa diciendo: yo soy la luz del mundo. Cristo es la luz para disipar nuestras tinieblas del pecado y ver el camino abierto de la salvación. Cristo es la luz de nuestro caminar y no es la luz de este grupillo y el otro, no, hermanos, ni este pastor ni aquel pastor. Cristo es la luz, a quien tenemos que hablarle desde una oración sincera, con un corazón contrito y humillado, noble y generoso. Este es Cristo, esto es la luz. Lo demás son retahílas que nos formamos para eximir tal vez la responsabilidad, para eximir toda la gravedad y la grandeza de lo que es la oración. Por eso, hermanos, no olvidéis, Cristo es la luz que ilumina el camino de la vida, que disipa las tinieblas de nuestro camino y que nos va marcando por dónde está la dirección. Y cuando la oscuridad, cuando el bochorno, cuando los pecados cubren nuestro camino de oscuridad, recurramos con la oración sincera a Cristo, que es la luz, para que Él nos ilumine, para que Él nos ayude y nos marque el camino que tenemos que seguir. En el Evangelio que hemos proclamado, cuando el Señor dice: quien cree en mí, no cree en mí, cree en el Padre, en ese Dios Padre que nos ha regalado a Cristo. En un portal, la historia del amor, y además en una cruz, expresión de ese amor y que se ha hecho realidad en el sacramento de la Eucaristía. Siempre que un pueblo de Dios se convoca en torno a una mesa, la mesa de la Eucaristía y la mesa de la palabra. Y cuando el Señor dice que sus palabras son palabras del Padre y que no ha venido para juzgar, para estar ahí con un estacón y juzgar, ha venido para amar, para salvar, y que cada uno, si acepta sus palabras, que es la palabra del Padre, porque Él es el enviado del Padre, se salvará. Pero el que no acepta sus palabras mismas le condenará, claro está, por no haber creído en el Hijo del Padre. Pues que nosotros, queridos fieles, en esta celebración de la Eucaristía, no olvidemos varias cosas. En primer lugar, Cristo es el buen pastor, que nos conoce, que le conocemos, que nos guía. Y Cristo es la puerta que abre el aprisco para entrar a formar parte de la Iglesia, en el aprisco del amor. Y que Cristo es la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Esa luz que disipa las tinieblas del pecado, de las dudas, de la oscuridad, y que nos marca el camino de la verdad. Y Cristo nos dice que no ha venido a condenar ni a juzgar, que el mismo creyente, el que no cree en su palabra, no cree en la palabra del Padre que la ha enviado, y que él mismo se condenará, pero que Él no ha venido ni a condenar ni a juzgar, ha venido a amar, ha venido a brindar una palabra de vida, porque Él es la palabra y el Verbo se hizo carne. Es la palabra del Padre y que nos tiene que iluminar y dar fuerzas, consistencia, para que creamos esta palabra y para que entendamos que esta palabra es la palabra que nos salva, de verdad. Pidamos hoy al Señor, con todo recogimiento, que sepamos orar, que sepamos descubrir a Cristo como el buen pastor, como la puerta del aprisco, como luz del mundo,
y que sepamos descubrir a Cristo como palabra del Padre que viene a salvarnos. Ya depende de ti y de mí si aceptamos esta palabra o no la aceptamos. De pie.